¿Nunca te has encontrado con alguien que te dice que las cosas están bien así? ¿Nunca te han dicho que si te quejas de algo es que la culpa es tuya por quejarte? Los defensores del sistema tienen un buen lavado de cerebro y se hallan en todas partes. Están en tu familia, en tu trabajo, entre tus amistades, en las instituciones sociales. Tú los identificas con personas que todavía no han despertado, o como Platón y Aristóteles dirían, son aquellas que viven dormidas y les encanta vivir en ese estado, diferentes a aquellas que viven despiertas como resultado de la razón y la conciencia. Millones de personas viviendo sus vidas, inconscientes. Las primeras de las que hablamos aquí no conocen otra realidad porque son incapaces siquiera de creer que puede existir una alternativa. No me lo creo. No es posible. No te dije que sería fácil, Neo. Te dije que sería la verdad. Esa es una de las claves cuando te das cuenta de algunas cosas que todavía otras personas no han descubierto. ¿Cómo puedes seguir viviendo una mentira? Dicen que una mentira 1000 veces dicha se convierte en una verdad. Pero las personas que han estado viviendo una mentira durante años o durante toda su vida, las cuales son la mayoría, ¿cómo les explicas que las cosas podrían ser de otro modo? ¿O que son de otro modo? Ves a alguien ir a votar a unas elecciones y piensas, ¿todavía no han aprendido la lección? ¿Todavía no sabe que nunca le ha mejorado la vida por votar a alguien? ¿Todavía no sabe que teniendo 80 años la vida que ha disfrutado no ha dependido de que haya votado a uno u otro partido político? ¿Necesitamos 1000 médicos más para combatir una nueva enfermedad o necesitamos invertir en investigación para crear un medicamento eficaz? ¿Necesitamos apaciguar los síntomas o curar la enfermedad? Personas que ni siquiera se han hecho estas preguntas podrían verte como alguien hostil que quiere romper el sueño cómodo en el que permanecen. Tiene dificultades con las normas, señor Anderson. Usted se cree muy especial y que por algún motivo las reglas no están hechas para usted. Sin saber que es un sueño en el que viven su día a día. Se resisten al cambio. Existe un refrán popular que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nunca liberamos una mente al alcanzar cierta edad. Es peligroso. Y a la mente le cuesta desarraigarse. Lo he visto otras veces y lo siento. Como otro ejemplo posible, en tu lugar de trabajo puedes ver a personas que aplauden un trato desconsiderado para algunos de tus compañeros o compañeras. A veces se trata de poner piedras en el camino a quienes se consideran competencia, a quienes cobran más, a quienes gozan del favor de un jefe que les beneficia por aplaudir sus gracias o por cumplir sus designios sin cuestionarlos. ¿Qué puedes hacer ante semejante soledad? ¿Te comportas de un modo en el que puedas pasar desapercibido o desapercibida porque ya intentaste en otras ocasiones y sin éxito tratar de abrir los ojos de alguien a quien apreciabas, con algún consejo que no fue escuchado o cuando dijiste una expresión antiborreguista, tu voz fue callada con algún mal comentario o insulto? En la película Matrix, la metáfora del despertar se conoce con la expresión salir de la Matrix. Eso, de algún modo, es salir del rebaño. Cuando quieres hacerlo te conviertes automáticamente en una persona rebelde y en ocasiones también en una persona que será repudiada por no querer pertenecer a un sistema que no busca el bienestar del ser humano. Un sistema que está basado en ideologías para dividirnos y no en la biología de la persona, es decir, en sus necesidades reales para conseguir una plena vida feliz. Aquí sabes que hoy por hoy no podrás ser completamente feliz como no hagas de tripas corazón. Ni siquiera de este modo. Matrix es un sistema, Neo. Si ahora decides luchar contra el sistema, es muy posible que te aplaste, porque el sistema se protege a sí mismo. El sistema ha estado durante siglos previendo cualquier escenario posible y busca sobrevivir. Los creadores y vigilantes del sistema miran por su existencia. Y eso es posible cuando tú no te descarrías del camino que ellos han creado y conservado para ti. La escuela para adoctrinarte, el instituto, el trabajo, el cotizar y pagar tus impuestos y facturas, hipotecarte, casarte, tener hijos, votar, votar y votar para nada. Recuerda que la historia ha sido escrita por los vencedores. Aunque no la necesitas, el tiempo te dará la razón porque la vida es cambio permanente. Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve, porque espera despertarse.